a José Antonio García Serrano en directo, nos atiende por teléfono. Él es psicólogo y especialista en género, ha impulsado políticas de igualdad en Andalucía, incluyendo por primera vez una línea específica para la construcción de masculinidades igualitarias en el Plan Estratégico para la Igualdad 2022-2028. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes. Desde el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental colaboras también en la prevención de la violencia de género y en la integración de la perspectiva de género en la atención psicológica. La pregunta clave es: ¿cómo incorporamos a los hombres en esta lucha por la igualdad? Bueno, fíjate, yo creo que hay que incorporarlo hablando primero de los hombres jóvenes, de los adolescentes, que muchas veces estamos teniendo un discurso que no nos ayuda a acercarnos. Creemos que yendo de una manera muy directa vamos a conseguir que los chicos, especialmente los más jóvenes, cambien de ese discurso negacionista por un discurso mucho más por la igualdad, cuando realmente eso no es así. En la atención psicológica nosotras lo sabemos muy bien, ¿no? Si tengo un paciente y no puedo ir de frente y de manera directa a confrontarle, tendré que ir de lado, porque mi objetivo cuál es, que cambie esa actitud, esa creencia y ese prejuicio. Y creo que con los niños lo estamos haciendo mal. Y con los adultos, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos que cambiar discurso porque los hombres son parte esencial de la solución ante la violencia de género, para apoyar a las víctimas y, como no, también para decirle a nuestros compañeros que pueden estar en situaciones de agresión, ser capaces de pararlos, porque también somos agentes de cambio y de freno de la violencia. De la violencia de género vienen en formato digital y de la mano de los jóvenes, porque parece que tenemos un prejuicio, que es que la violencia de género tiene un perfil socioeconómico, geográfico e incluso de tramo generacional, pero no es así. Claro que no es así. La violencia de género le compete a todas las personas. Fíjate, a veces, como tú dices, creemos que en los centros de la mujer vamos a encontrar ese perfil, y realmente lo que encontramos es una variabilidad de todas las edades, de todos núcleos urbanos, núcleos rurales, con estudios, sin estudios, ¿vale? Sí que hay un mayor grueso, ¿no?, de esa mujer de 30, 40 años andaluza, pero lo encontramos de todos los perfiles. De hecho, tenemos que mirarlo a todo, porque no es lo mismo atender a una mujer con discapacidad que a una mujer de un entorno rural, que a con una mujer con un determinado nivel socioeconómico, que también va a tener una serie de prejuicios a la hora de pedir ayuda y a la hora de salir de casa, ¿vale? Entonces, la violencia de género se mete en todas las edades, en todos los grupos poblacionales, y tenemos que entender que cada uno necesita una atención concreta. Tenemos en el estudio también, y te invito a que estés con nosotros, ya que era imposible que te trasladaras desde Málaga por un tema tan complicado de agenda como es el día de hoy, pero está con nosotros Miriam Segura. Ella es la presidenta de Jaén Acoge, es psicóloga también, asume la presidencia comprometiéndose a luchar por los derechos fundamentales de las personas migrantes en la provincia, y sabiendo que la violencia de género es una lacra que se ceba especialmente también con este sector poblacional. Os presento a los dos, ya también te está escuchando Miriam. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que como psicóloga y como conocedora de todo lo que significa el drama migratorio, cómo afecta la violencia de género especialmente a estas mujeres migrantes que vienen aquí buscando una vida mejor para ellas y para sus hijos. Pues si ya el drama migratorio es un factor de vulnerabilidad, imagínate si le añadimos este factor de vulnerabilidad de todas las consecuencias que ha dejado en estas mujeres la violencia de género, y no solo en las mujeres, sino también en su hijo. José, ¿tenemos datos que hablen de violencia de género y población migrante en Andalucía? Ya que ayer venías de una reunión con el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género. ¿Se está estudiando cómo impacta esta interculturalidad? Claro que sí. Fíjate, cuando se recoge la estadística de violencia, la población migrante es una de las poblaciones vulnerables que yo decía antes, que necesitamos tener una mirada especial. Fíjate, del total yo te voy a hablar datos del 2024, ¿vale? Porque son años naturales los que se dan. Del total de mujeres atendidas en Andalucía, que fueron entre 16.000 y 16.500, aproximadamente 9.400 fueron migrantes, ¿vale? Esto hablamos de atención general de la mujer, que entre otras cuestiones viene esta parte de la situación regular, de si tiene una situación, el poder acceder a determinados recursos, pero cuando hablamos de violencia de género, las cifras son similares. De unas 6.000 mujeres atendidas, de unas 6.000 mujeres por violencia de género, unas 3.500 fueron por mujeres migrantes, ¿vale?
Entonces, vemos ahí que hay un cierto porcentaje que también correlaciona con la población que tenemos en Andalucía, que 1 de cada 5 personas son migrantes. Por tanto, requieren de esa atención. Bueno, y aquí pone en valor el trabajo que realiza la compañera, que siempre estamos a la vanguardia cuando comparamos Andalucía con el resto de comunidades autónomas. ¿Le puede responder a José, Miriam? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. El tema de, además de hecho, yo como psicóloga pues vivo muchos de los relatos de estas mujeres, y es cierto que el machismo es algo estructural, y aunque en España estamos avanzando muchísimo y todavía nos quedan muchos pasos por dar, pero tenemos que tener en cuenta que estas mujeres vienen de otras sociedades que quizás no han dado todavía esos pasos. Están comenzando, eso es cierto, pero todavía no han dado esos pasos. Entonces, a veces yo siento que lo que ellas me cuentan es como ha pasado hace muchos años, quizás como en España en los años 50, y tenemos que tener esa perspectiva cultural y de sociedad cuando vemos este tema con las mujeres migrantes. José, porque para todas las personas que nos estén escuchando, cuando dicen, no, yo no soy víctima de violencia de género, me insultan lo normal, me retiran la palabra durante días lo normal, me miran el móvil y me controlan con quién salgo o cómo me he visto, lo normal. Por favor, ¿qué es lo normal? Para que se nos activen todas las señales de alarma, tanto en los más jóvenes como en las personas que nos estén escuchando. Fíjate, ese libro que fue también referente de Mi marido me pega lo normal, que reflejaba, como tú dices, lo que es nuestro lenguaje y nuestra normalización de la violencia a nivel social, ¿vale? Y es que muchas veces cuando hablamos de violencia, para empezar, la violencia psicológica, que es la más frecuente, no la reconocemos. Creemos muchas veces que las formas de control, de exclusión, de invalidación, son formas de amor. Y es que tenemos un aprendizaje de cómo nos tenemos que relacionar afectiva y sexualmente que es nefasta. Pero todas las personas. Yo el otro día venía hablando de educación sexual en una jornada de feminismo rural y nos planteamos esta cuestión: ¿cómo hemos aprendido a amar? Si no hemos aprendido a amar de una manera sana, ¿qué es lo que hemos aprendido? A normalizar esas conductas violentas. Y después viene la parte de la violencia física, que parece que si no encontramos una violencia física bastante grave, no la tenemos en cuenta como algo importante. La violencia física no empieza con un asesinato, la violencia física empieza con violencia psicológica y después con un pequeño empujón, con un te tapo la boca, te cojo del cuello y vamos creciendo. Y hay que entender que toda la violencia siempre va de menos a más. Si todas las mujeres el primer día que conocen a sus agresores les dijeran: yo te voy a hacer esto, te voy a cortar móvil, te voy a cortar contacto con tu familia, tu hermana no puedo ni verla, después cuando estemos en casa te voy a obligar a tener relaciones sexuales y hasta que al final te voy a controlar el dinero y te voy a dar bofetadas hasta que yo quiera. Las mujeres el primer momento dirían: pues yo no voy a estar aquí. Y el problema es ese, porque la violencia no empieza así, la violencia empieza poquito a poco. Y como decía Carmen Ruiz Repullo, esto es una escalerita que se va subiendo poquito a poco y cuando nos damos cuenta estamos hasta el cuello. Estás contando esto y se me ponen los vellos de punta. Me imagino que Miriam está con la misma sensación porque escuchas a la gente joven, pero chavales con 12, 14 años y sobre todo en otras culturas, Miriam, que tienen muy normalizadas todas estas actitudes que estamos hablando, ¿no? Incluso si eres mi novia, evidentemente tengo que tener la actividad sexual que quiera contigo porque para eso eres mi pareja y ya si estás casada, ¿qué te cuento? Sí, hay conductas que se normalizan y en la población migrante eso yo lo puedo ver mucho, ese cierto control, ese bueno, tengo que consultarlo con mi marido, incluso cómo se establecen los roles. El hombre es el que sustenta la economía y la mujer es la que se queda en la casa. Yo eso lo trabajo mucho en terapia con las mujeres migrantes. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú quieres trabajar? Sí, pero es que me tengo que quedar en la casa mientras mi marido sale a buscar el sustento. Cuidar a los niños, claro. Claro, yo tengo que cuidar a los niños. Entonces eso es algo que estamos trabajando, de que cambien esa mirada, de que las mujeres tienen también que trabajar, pueden trabajar y los hombres pueden hacer cosas en casa. Luego también está el otro punto de vista de los hombres, que cuando le dicen, bueno, tú tienes también que hacer cosas en casa, dicen, no, es que eso lo hace mi mujer. O cuando a lo mejor me pasa, cuando hago entrevistas con temas de niños, me dicen, pero eso la madre te lo dirá mejor. Digo, no, me lo tienes que decir tú también eres el padre, tienes la misma responsabilidad. Son pequeños gestos que hemos normalizado y que no son normales y que debemos de empezar a cambiar. En lo que llevamos de año, hasta mediados de noviembre, son 38 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
cifras que hacen a la sociedad levantar la voz por todas aquellas que no pueden por miedo o porque a pesar de hacerlo no fueron escuchadas. José, un titular para cerrar y Miriam, y con vosotros os despido. José, ¿con qué terminamos? Evidentemente tenemos que denunciar los asesinatos como manifestación más cruel de la violencia de género unida a la violencia vicaria contra sus personas queridas, especialmente sus hijos e hijas, pero también y de manera preventiva tenemos que mirar a todas esas mujeres que denuncian, que deciden dar el paso para acompañarlas y estar con ellas. En Jaén tenemos en Biogen casi 11.000 víctimas. A esas mujeres también hay que acompañarlas para evitar precisamente que caigan y sumándose a esa lista de la vergüenza de 39 mujeres asesinadas.